Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos una vez más en Star TV Noticias. Les saluda Itzel Grajales y en este momento le invito a que veamos el resumen informativo. Este noticiero es presentado por Jagger, Rock Sport, Terraza y Bar, El Arqui, Aceites y Filtros. Presentan. Esta tarde en Star TV, Juzgado Federal ordena al gobierno de Chiapas la atención integral de 16 personas indígenas desplazadas del municipio de Sinacantán. Más adelante, egresados exigen a la Secretaría de Educación del Estado la habilitación de una plataforma para obtener sus títulos profesionales. Además, del 2 al 11 de diciembre, el plazo para que aspirantes a ser consejero o consejera del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana presenten su solicitud ante el INE. Esto y más en Star TV Noticias. Qué gusto saludarles la tarde de este martes, ya martes 3 de diciembre, casi termina el año, pero no los problemas en Chiapas, porque déjeme decirle que hoy fue un día convulso, realmente convulso en la capital chiapaneca, desde donde estamos por supuesto transmitiendo en vivo. Le comento que en el Parque Central pues acudieron diferentes grupos de manifestantes. Uno de ellos es de egresados de diferentes escuelas de universidades privadas, la mayoría son privadas. ¿Y qué es lo que piden ellos? Ellos señalan que la Secretaría de Educación no ha habilitado una plataforma que es necesaria para que ellos puedan obtener sus títulos profesionales. Ellos aseguran que ya hasta pagaron los derechos correspondientes en la escuela, en los centros laborales, pero es la hora en que no pueden obtener estos títulos porque hace falta que la Secretaría de Educación habilite esta plataforma. Y señalan que esto es grave porque Chiapas sería la única entidad que no ha cumplido con este requisito. Veamos. Egresadas privadas exigieron a la Secretaría de Educación del Estado que acelere el proceso para crear la plataforma donde podrán tramitar sus títulos profesionales electrónicos porque esta omisión no les permite tener acceso a un empleo. No hemos podido tener un trabajo digno ni un trabajo bueno por lo mismo de que que esta problemática ha sido cada vez más impactante, ¿no? Entonces ahorita lo que se le solicita al señor gobernador Rutilio Escandón es que seamos escuchados, así como él dice que las puertas están abiertas al diálogo, esperemos hoy estén abiertas para nosotros también, ¿no? Viridiana Recendis, una de las personas inconformes, denunció que Chiapas es la única entidad que no ha cumplido con este decreto del gobierno federal, situación que afecta principalmente a los egresados de la carrera de medicina, porque para ejercerla necesariamente requieren del título. Nosotros llevamos un año sin poder trabajar, porque no hemos podido trabajar, somos muchos que no hemos podido trabajar, el cual, porque como somos muchos de la carrera de medicina, pues muchos saben que sin un título para poder una cédula, pues no podemos laborar, porque ¿qué México quiere entonces? Entonces nuestro señor presidente está muy claro que quiere trabajo para los jóvenes, ¿no? Pero a estos jóvenes no se les está siendo escuchado, porque ya es nuestra segunda manifestación y no hemos sido escuchados, entonces no entiendo. La joven advirtió que son alrededor de 100 egresados y sus padres quienes iniciarán un plantón afuera del Palacio de Gobierno a partir de hoy hasta obtener una respuesta de las autoridades educativas. En este contexto, apuntó que todos han pagado ya los derechos del trámite de titulación en sus centros educativos, los cuales superan los 25,000 pesos. Sin embargo, obtener este documento se ha quedado en una promesa. Para Star TV Noticias, Itzel Grajales. Y bueno, hablábamos de que fue un día de manifestaciones en la capital chiapaneca y ahí mismo en el primer cuadro de la ciudad, representantes del Centro de Derechos Humanos CUNTIC, encabezados por el director de esta organización, Diego Cadenas Gordillo,
anunciaron que por primera vez en Chiapas un juez federal emitió una sentencia a favor de una población desplazada del municipio de Zinacantán. Hablamos de familias desplazadas del paraje Xulbó. Y bueno, ¿de qué se trata esta sentencia que, como dice Diego Cadenas, resulta histórica para la entidad chiapaneca? Esta sentencia es importante porque obliga primero al gobierno de Chiapas, primero a reconocer que sí hay desplazamiento forzado en la entidad y dos, a brindarles ayuda humanitaria de manera oportuna e integral. Lo que había ocurrido, señalaban ellos, en este litigio que duró 16 meses, duró más de un año, lo que señalaban los defensores de derechos humanos es que si bien el gobierno del estado, antes a cargo de Manuel Velasco Coello y ahora de Rutilio Escandón Cadenas, si bien el gobierno del estado durante estas dos administraciones estatales ha brindado ayuda humanitaria como cobijo, vestido, vivienda a las familias desplazadas, no lo ha hecho de manera constante, es decir, en pocas palabras, lo hacen cuando quieren o cuando pueden. Y en este sentido, este juez federal protege a las familias, otorga este amparo a favor de estas familias del paraje de Xulbó, municipio de Zinacantán, y obligará al gobierno del estado a que esta ayuda se brinde de manera oportuna y, como le comenté, de manera integral. Veamos a qué se refieren los defensores de derechos humanos. El Centro de Derechos Humanos, CUNTIC, informó en una rueda de prensa que luego de 16 meses de litigio, un juzgado federal ordenó al gobierno de Chiapas brindar de manera oportuna e integral ayuda humanitaria a 3 familias desplazadas del paraje Xulbó, municipio de Zinacantán. Diego Cadenas Gordillo, director de este organismo, explicó que esta sentencia es relevante porque por primera vez en Chiapas y segunda en el país, un juez federal se pronuncia sobre un caso de desplazamiento forzado. Hoy pues es para dar a conocer pues un hecho realmente pues histórico, por decirlo de alguna manera, puesto que el juzgado segundo de distrito acaba de emitir una resolución, la segunda resolución en el país, en donde se reconoce la calidad de desplazados forzados internos a un grupo de personas, en este caso a las personas del paraje Xulbó, y pues en ese sentido es relevante y también en cuanto a la resolución. Yasmín Pinto Ruiz, abogada del caso, explicó que en este juicio se logró demostrar que el gobierno estatal otorgaba de manera parcial la atención a la población desplazada, pero había rezago en cuanto al cobijo, el alojamiento básico y el vestido adecuado. Entra insert. Cuando el gobierno sí atendió a las familias, pero de manera parcial. ¿Qué dijo el juez en esta demanda de amparo? Que esa asistencia humanitaria, que el gobierno del estado ha sido omiso en cuanto a dar una asistencia humanitaria en su modalidad de vestido adecuado. ¿Qué significa? ¿Para qué significa vestirlos adecuadamente? Que el Estado mexicano, en este caso gobierno del estado de Chiapas, tiene la obligación que mientras la familia esté desplazada, de vestirlos y de calzarlos durante el desplazamiento. Otra resolución importante es en cuanto al cobijo y alojamiento básico. La abogada consideró que esta sentencia deja un precedente a favor de las miles de personas indígenas desplazadas de manera forzada en Chiapas, quienes podrían tener un camino más accesible en materia de justicia al citar esta resolución. Para Star TV Noticias, Itzel Grajales. Mire qué importante esta resolución y tiene relevancia precisamente porque deja un precedente. ¿Qué quiere decir? Aunque no está confirmado todavía el número de personas desplazadas en toda la entidad de los diferentes municipios de Chiapas, sí se sabe que superan los 5,000 a 5,000 personas. Y esto es importante porque las familias desplazadas, víctimas de desplazamiento forzado, que estén en la misma situación, podrían recurrir a esta sentencia y por lo tanto, como dijo la abogada Yasmín Pinto, el camino, el acceso a la justicia podría ser mucho más accesible porque ya abrieron el camino, ya dejaron un precedente que es esta sentencia otorgada apenas este viernes por un juzgado federal. Y bueno, en otra información, hablando también de organismos defensores de derechos humanos, le comento que hoy también ahí en el centro de la ciudad, representantes, defensores de derechos humanos pertenecientes
al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas exigieron la inmediata libertad, la inmediata liberación de un indígena que está preso, lo consideran preso político, se llama Juan de la Cruz Ruiz, y mire qué grave. El Centro de Derechos Fray Bartolomé de las Casas señala que esta persona, Juan de la Cruz Ruiz, fue víctima de tortura, también de una detención arbitraria. Señalan que desde hace 13 años lo aprendieron y enfrenta un juicio por asesinato. Sin embargo, no hay elementos, no hay ninguna justificación, algo que pueda demostrar su culpabilidad en este acto, en este delito del que se le acusa. Bueno, ya lleva 13 años y mire qué grave. También le comento que hace poco Juan de la Cruz, en el penal número 5 de San Cristóbal de las Casas, inició una huelga de hambre que duró 100 días. 100 días en huelga de hambre, y ni así las autoridades le hicieron caso. Sigue preso ahí en el penal número 5 de San Cristóbal de las Casas. Veamos. Defensores de derechos humanos exigieron la liberación inmediata de Juan de la Cruz Ruiz, indígena tzotzil que está preso desde hace 13 años en el penal número 5 de San Cristóbal de las Casas, a pesar de que existe una recomendación de libertad con sentencia suspendida, expedida desde febrero de 2016. Exigimos al gobierno de Chiapas la libertad inmediata de Juan de la Cruz. Responsabilizamos directamente al gobernador Rutilio Escandón Cadenas de cualquier hecho que atente contra la vida e integridad física o psicológica de quienes conforman la voz de Indígenas en Resistencia, la organización Milequetic en Resistencia y la verdadera voz de la Mate, así como de las familias de estos presos en lucha, al grupo de trabajo No Estamos Todos y Todas y al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y su... Pedro Faro Navarro, director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, explicó que por lo anterior presentaron un juicio de amparo indirecto en contra de 13 autoridades del gobierno estatal. Estaban presumiendo que habían liberado a más de 2,000 personas. Lo que nos encontramos nosotros al revisar los expedientes es de que Juan de la Cruz ya tenía una recomendación desde el 2016. O sea que aparte de la injusticia por estar acusado por el delito de asesinato que no cometió, le han sumado, le han impedido salir libre con esta recomendación que desde hace casi 3 años debe estar ya en la calle. Asimismo, Juan Pablo Nava, del grupo de trabajo No Estamos Todos, leyó una carta escrita por Juan de la Cruz, donde este refiere que fue víctima de tortura y en su caso hubo violaciones al debido proceso. Sin embargo, a pesar de que realizó una huelga de hambre por más de 100 días, no obtuvo la libertad. Los defensores de derechos humanos señalaron que la historia de Juan, originario del municipio de San Juan Chamula, es un ejemplo de la discriminación que sufre la población indígena que en Chiapas no tiene acceso a la justicia. Para Star TV Noticias, Itzel Grajales. Pedro Faro Navarro, director del Fraiba, señaló en esta rueda de prensa que tuvo lugar en el Museo de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, ahí en el centro de esta capital, que como Juan de la Cruz, muchos otros indígenas, cientos de indígenas estarían en las cárceles de Chiapas, en los penales de Chiapas, enfrentando un proceso penal por un juicio que no cometieron y sin acceso a la justicia. Por ejemplo, en este caso, señaló que además de que fue víctima de tortura, esta persona originaria del municipio de San Juan Chamula nunca tuvo acceso a un traductor, por lo menos no durante los primeros años que duró, que todavía sigue en proceso, ¿no? Pero durante los primeros años no tuvo acceso a un traductor. Y bueno, como una medida desesperada, hace poco realizó una huelga de hambre de 100 días, ya se lo comenté, y ahora está en ayuno forzado, poniendo en riesgo, por supuesto, su salud. Y bueno, señala el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas que este caso, hay muchos otros en los centros de reinserción social del Estado. Hay que poner mucha atención en esto. Y bueno, señalaba también que el ahora gobernador del Estado estuvo a cargo del Poder Judicial y bueno, en sus manos estuvo quizá la libertad de esta persona, porque del Poder Judicial depende la mesa
de reconciliación que le habría otorgado la libertad a esta persona, Juan de la Cruz Ruiz, pero bueno, es momento que no se hace efectiva no se hace efectivo este acuerdo logrado en esta mesa de reconciliación. Y ahora en otra información en materia electoral, le cuento que el Instituto Nacional Electoral en Chiapas ya emitió la convocatoria para suplir al consejero electoral de Chiapas que dejó el cargo en el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana porque fue designado magistrado del Tribunal Electoral. Se trata de Gilberto Batis García, que hace poco se convirtió ya en magistrado electoral de Chiapas. Y bueno, queda una vacante, ya se emitió la convocatoria. La institución, el organismo encargado de realizar el proceso de selección es el Instituto Nacional Electoral, y el plazo para que los aspirantes presenten su solicitud a cualquiera de las juntas distritales o a la Junta Local Ejecutiva es del 2 al 11 de diciembre. Ahí está, usted puede buscar si está interesado los requisitos en la convocatoria, que seguramente está en la página oficial del INE, usted lo puede encontrar por internet, pero de esto nos habla Efraín Lastra Everardo, vocal ejecutivo del Distrito 09 en Chiapas. Del 2 al 11 de diciembre está abierto el plazo para que las y los aspirantes a ocupar la vacante de consejero electoral del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana presenten su solicitud en cualquiera de las juntas distritales o en la junta local del Instituto Nacional Electoral. Efraín Lastra Everardo, vocal ejecutivo del Distrito 09 del INE en Chiapas, explicó que los hombres y mujeres que aspiren a ocupar el espacio deben cumplir con requisitos de ley. Hay algunos requisitos muy importantes. Primero que nada, se trata de que sean ciudadanos chiapanecos, ¿sí? O que ya tengan una residencia mínima en el estado de Chiapas de 5 años. Otra situación es que deben de tener por lo menos 30 años cumplidos al día de la designación y tener título de licenciatura con por lo menos 5 años de antigüedad de haberse expedido. Esto es muy importante, y también no haber sido consejero electoral en algún otro. Detalló que después deben participar en un proceso de selección que comienza con un examen de conocimientos. Quienes cumplan con todos los requisitos en el cotejo de documentos van a presentar un examen de conocimientos al cargo y generales, y quienes hayan aprobado ese examen se seleccionarán a las 10 mejores calificaciones hombres y 10 mejores calificaciones mujeres, quienes van a pasar a presentar un ensayo sobre algún tema que les toque al azar. Quienes aprueben el ensayo pasarán a una serie de entrevistas con integrantes del Consejo General del INE, y finalmente se tomará la decisión con base en las evaluaciones que se obtengan por cada uno o una de las. La persona que resulte seleccionada, hombre o mujer, recibirá el nombramiento de consejera o consejero electoral local en marzo de 2020 para concluir el encargo en mayo de 2022. Para Star TV Noticias, Itzel Grajales. Hay una vacante en el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, precisamente en el Consejo General. Ahí está, si usted está interesado en participar en este concurso, en este proceso de selección y designación de consejero o consejera, porque también podría ser una mujer electoral en el IEPC. Ahí está la convocatoria abierta del 2 al 11 de diciembre. Los requisitos, como le comenté, usted puede buscarlos en la página del Instituto Nacional Electoral. Y bueno, ahora le comento que en Cintalapa están realizando acciones para cuidar el medio ambiente, y de esto se trata. Con el objetivo de prevenir acciones que perjudiquen la estabilidad de los ecosistemas, el alcalde de Cintalapa, el licenciado José Francisco Nava Clemente, instruyó a la Dirección de Medio Ambiente realizar trabajos de prevención de incendios forestales. El objetivo es disminuir el índice de hectáreas afectadas en las temporadas de estiaje, ya que es una problemática que llega a afectar a productores y pobladores cercanos de las diferentes regiones. Trabajando coordinadamente con la Comisión Nacional Forestal, se han realizado aperturas de brechas cortafuego, rehabilitación de brechas cortafuego, talleres de prevención de incendios forestales, manejo mecánico de combustibles,
Dentro de las comunidades trabajadas están el Ejido Nuevo Amanecer Tenejapa, Rosendo Salazar, Corazón del Valle, Valle de Corzo, Niños Héroes, Ranchería Pimienta Berlín, Predio Cuautillo, Rizo de Oro, Lázaro Cárdenas. Con esto se busca contribuir en la conservación y protección de nuestros bosques, evitando con estas acciones la desertificación del municipio de Cintalapa de Figueroa. Para Star TV Noticias. Ahora vamos a un corte comercial, pero no se vaya, tenemos más información importante para usted. Pidió y agradeciendo su lealtad, Club Chevy, la farmacia de tu Chevrolet, lo invita a la gran inauguración de su sucursal en Terán, sábado 7 de diciembre, 10 de la mañana, en Segunda Avenida Sur Oriente, número 223A, Terán. Ven y conozca nuestra amplia gama de refacciones y colisiones Chevrolet. 15 a 20% de descuento en toda la mercancía. Aproveche 3 y 6 meses sin intereses con tarjeta Citibanamex. Habrá taquiza, sorpresas, regalos y bellas edecanes. Música en vivo con Néstor, el diamante de los teclados, y transmisión en vivo por la poderosa 91.1 FM. Recuerde, sábado 7 de diciembre, gran inauguración de Club Chevy, sucursal Terán. No falte. Todo lo que buscas de un bar lo encuentras en Jagger. Ven y disfruta de nuestra barra nacional, barra internacional, snacks y música en vivo todos los jueves, viernes y sábados. Tenemos el mejor ambiente para ti y todos los viernes son de tributos a tus bandas favoritas. Visítanos, 16 Poniente Norte 125 Planta Alta, Colonia Las Arboledas. Jagger, Rock Sport, Terraza y Bar. Y bueno, gracias por continuar con nosotros. Hace poco hay grupos feministas en todo el país han salido a protestar por la violencia de género. Y bueno, estas protestas han sido criticadas por muchos, también ridiculizadas. Bueno, en las primeras manifestaciones, algunos grupos de mujeres, sobre todo en la Ciudad de México, realizaron actos que para muchos fueron vandálicos, consistieron en pintas principalmente a monumentos históricos. Y bueno, también a estas manifestaciones, a estas pintas le siguieron intervenciones artísticas, precisamente la de Un violador en tu camino, que se trata de un canto de protesta feminista que surgió en Chile y ha sido replicada no solamente en países de Latinoamérica, sino también en Francia, en Alemania. Y es que el problema de la violencia de género no es exclusivo de nuestro país, es un problema generalizado y por lo tanto, pues estas manifestaciones se han replicado y también se han viralizado en las redes sociales. Seguramente usted ya escuchó esta canción de Un violador en tu camino. Pues bueno, pero no es para menos y en México no es para menos. Y esto se lo comento porque uno de los casos más emblemáticos respecto a esta violencia de género, uno de los casos más recientes, es el de Abril Pérez Zagaón, quien presuntamente fue asesinada por su esposo, por su entonces esposo Carlos García. Al principio este crimen se trató de hacer pasar como un homicidio cualquiera, incluso los jueces, el juez Federico Mosco González, reclasificó el delito, no lo tomó lo aminoró, digamos, y esto propició también que Abril Pérez Zagaón terminara como hoy sabemos, asesinada. Y bueno, lo que hoy se sabe respecto al seguimiento de este caso es que el principal sospechoso, Carlos García, no se ha presentado a declarar ante las autoridades. Veamos. Feminicidio y negligencia judicial, caso Abril Pérez Zagaón. La expareja no se presentó a declarar. Juan Carlos García, ex esposo de Abril Pérez Zagaón, acusado anteriormente de violencia intrafamiliar. El sujeto salió libre en noviembre luego de que el juez Federico Mosco González determinara reclasificar el delito por el que estaba siendo procesado.
Desafortunadamente para Abril, la consecuencia de este fallo de este juez fue la muerte por arma de fuego a manos de 2 sujetos en una motocicleta. El principal sospechoso es Carlos García, de quien aún no se ha presentado a dar su testimonio de la muerte de su ex esposa, con lo que lo convierte de manera directa en el sospechoso de la muerte de la fémina. Informó para Star TV Noticias Roberto La Parra. Y bueno, hablando de Rosario Robles, ex titular de la SEDATU, esto en el gobierno de Enrique Peña Nieto, fue un personaje, por cierto, muy cercano al entonces presidente. Medios de comunicación nacionales refieren que está a un paso de ser condenada, de estar en la cárcel por muchos años, y es que se ha pedido que se inicie juicio político en contra de ella, esto por desvío de recursos. Ya usted recordará los casos, por ejemplo, el de la estafa maestra, en el que ella habría estado involucrada a través de este programa de la Cruzada Nacional contra el Hambre, que vinculó a varias universidades, 2 de ellas en Chiapas, una de ellas la Universidad Autónoma de Chiapas, que ya se ha deslindado a través de diferentes comunicados, y también el rector Carlos Natarén Andayapa ha señalado que ha coadyuvado esta universidad para aclarar este asunto, para deslindarse, sobre todo, ha presentado diferente documentación. Eso es lo que ha dicho el rector. Pero bueno, por estos actos, por este presunto desvío de recursos, Rosario Robles Berlanga, dicen, está a punto de pasar lo que le queda de vida, o por lo menos muchos años más, en la cárcel. Veamos. Rosario Robles está a un paso de quedar en el reclusorio por desvío de dinero. Iniciará el juicio político en su contra. Esta semana será muy importante sobre el caso de Rosario Robles Berlanga, quien es acusada de peculado y desvío de recursos federales. Ella se encuentra actualmente en el Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Marta, en espera de este tan esperado para muchos juicio político, teniendo como fecha límite el 11 de diciembre. Cabe mencionar que ya era justo y necesario que se les hiciera un alto a este tipo de personas, que abusaba de la necesidad de la gente y que, a pesar del cargo que se les daba, no aportaban para el bien ciudadano, sino para su bien personal. Así como ella, habrán muchos que tienen el traje de corderos en cuerpos de lobos, hambrientos de poder y dinero. Poco a poco se saldrán de las filas en donde estaba buena la mamazón, como dirían acá en Chiapas. Informó para Star TV Noticias Roberto La Parra. Y ahora, después de esta opinión que escuchamos, de esta información, nos vamos a las noticias más importantes de los estados vecinos. Es hora de irnos con las noticias de los estados vecinos. El gobierno del estado de Campeche cumplirá cabalmente con todos sus aguinaldos en tiempo y forma. En un comunicado extendido por los jefes de diferentes empresas de gobierno, aseveraron que más tardar el 20 de diciembre pagarán los aguinaldos a los trabajadores de este estado, mientras que en las empresas privadas será mínimo en estos 15 días hábiles. Además, Sofía Márquez Huerta fue nominada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del estado de Veracruz. En sesión ordinaria en pleno del Senado se aprobó por mayoría de votos la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado y del Consejo de la Judicatura del periodo del 2 de diciembre de 2019 al 2 de diciembre del 2020. En otra información, en Tabasco el refrendo de esta administración será gratuito. Adán Augusto López Hernández, gobernador del estado de Veracruz, aseveró que solo será un pago único en el cambio de placas, por lo que el refrendo y la tarjeta de circulación están incluidas en el mismo pago. Comentó que en Tabasco este procedimiento será el más barato que en otros estados. Nuevo plan educativo en Mérida, Yucatán, que implementará inglés obligatorio para todas las escuelas. Enhorabuena para la educación en este estado. Como sabemos, el inglés es un idioma extranjero primordial en nuestros tiempos. Se tomarán en cuenta desde los niveles básicos. Cabe mencionar que es un proyecto bastante complicado, ya que llevará esto a todos los estados. Esto fue lo más importante que ha acontecido en las últimas horas en los estados vecinos. Con información para Star TV Noticias, Roberto La Parra.
Y ahora acompáñeme a ver las noticias internacionales. Acá en Star TV Noticias te informamos de lo que acontece en el mundo en noticias internacionales. A la alza de detenciones de migrantes en Estados Unidos. Un estudio de la patrulla fronteriza arrojó que de octubre a diciembre ha aumentado considerablemente la cifra de mexicanos y de personas de otros países, el flujo migratorio, por lo que comentan que más de 63,000 personas han sido aprehendidas y regresadas, al menos 30,000 personas son de origen mexicano. Además, Pedro Sánchez pide acciones para afrontar la crisis climática en el mundo. Derivado de los problemas ambientales que cada vez son más visibles, aseveró que si algo hemos aprendido de la globalización es de que no puede haber perdedores en esta transformación, porque la derrota de unos es la derrota de todos. La transición ecológica debe de ser la palanca de cambio en contra de la desigualdad, debe de implicar justicia y equidad. En otra información, en Colombia intentan frenar la violencia ante manifestaciones, proponen una mesa de diálogo con los líderes de las protestas. Iván Duque, mandatario de este país, aceptó una reunión con líderes después de varias semanas de fuertes protestas, en rechazo a sus políticas y su forma de gobernar. Estamos hoy dispuestos y listos a sentarnos con ello esta tarde o en la mañana para discutir sobre su agenda de reclamos, dijo a medios Diego Molano, coordinador de los diálogos adelantados por Duque en un intento por apaciguar a los inconformes. Ahora estás bien informado minuto a minuto sobre la información del mundo. Con información para Star TV Noticias, Roberto La Parra. Muchas gracias por su tiempo, por su preferencia. Les recuerdo que todavía tenemos una cita mañana en punto de las 3 de la tarde en este espacio informativo Star TV Noticias. Recuerde que estar informado es estar al día. Muy buen provecho. Este noticiero fue presentado por Jagger, Rock Sport, Terraza y Bar, El Arqui, Aceites y Filtros. Presentaron